Se regalan preguntas, un espacio donde no venimos a dar respuestas, sino a compartir dudas, a conversar con las preguntas que nos atraviesan todos los días, o las evadimos seguido, porque a veces lo que más necesitamos no es una certeza, sino una buena pregunta. Este espacio nace del deseo de detenernos un momento, mirar lo cotidiano con más atención y preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros somos Sof Sanders y José Sandoval. No somos gurús, ni terapeutas, ni sabios. Somos personas comunes que piensan, sienten y se equivocan. Y a veces aciertan. Y aquí estamos, compartiendo nuestras preguntas para crecer juntos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro 13º episodio de Se Regalan Preguntas. El día de hoy vamos a preguntarnos ¿qué estamos esperando para celebrar? Y es que estamos tan acostumbrados a festejar, bueno, no tan acostumbrados, hay personas que no festejan. Pero, ¿cuántas veces hemos ido a una boda, a un bautizo, a simplemente celebrar un cumpleaños o, no sé, algunos eventos que pueden ser como más religiosos, de acuerdo a, pues, tu religión o el lugar en donde estés? Pero creo que valdría la pena preguntarnos si estamos celebrando solo por celebrar o si es algo que nos pongamos no inventes, hoy de verdad me quiero premiar, como yo hoy, que me premie con una hamburguesa y unos nuggets, porque tuve una gran semana. Esa es mi manera de celebrar. De pronto, cuando éramos niños celebrábamos más cosas. O sea, celebrábamos, no sé, la emoción que nos dio que algo saliera bien, o aprender a hacer algo, aprender a andar en bicicleta, que tuvimos un grandioso partido en el recreo de la escuela, un partido de fútbol o de lo que fuera, el meter un gol, sacar un 10, celebrar cosas pequeñas, em, que hoy nos cuesta como más. De pronto damos como muy por sentado el que o nos proponemos una meta y ya es como muy sencillo llegar ahí y no celebrarlo. Entonces, eso es acerca de lo que queremos hablar hoy. ¿Qué estamos esperando para celebrar? ¿Cuándo fue la última vez que celebramos algo? ¿Qué mereció una celebración? ¿Quién decidió que eso se tenía que celebrar? Como que sí, o sea, estamos muy acostumbrados a celebrar cosas ya establecidas, pero esos grandes ejemplos que tú ponías, em, son importantes. Hoy en una conversación que tenía con alguien, yo le decía que había que celebrar ese punto al que había llegado, porque posiblemente no lo notó mientras le sucedía, pero había hecho un cambio que ella buscaba hacer de perspectiva, en la forma de resolver una situación. Y a veces es justamente eso lo que nos perdemos. O sea, de pronto estamos trabajando por ser más emocionalmente estables, cambiar la forma en la que reaccionamos ante ciertas situaciones, que cuando eso ya sucede, nos pasa como cualquier cosa, o sea, como que no nos detenemos ese momento a decir, oye, me voy a felicitar, me voy a dar un abrazo, me voy a pedir una hamburguesa con unos nuggets porque hoy se merece celebrar que esto bueno pasó. Y a veces es de pronto la hamburguesa o los nuggets, o de pronto ese momentito para traerlo a presencia, para celebrarlo, para festejarlo, para reconocerlo, y no solamente en nosotros, sino también en otros, o sea, como él. Hoy también me pasó con mi hijo porque hizo algo y yo le dije, uy, espera, ¿te diste cuenta de lo que acabas de hacer? Y fue como, ¿qué? Y entonces hablamos de lo que hizo y le dije, es que antes hacías esto y ahora estás haciendo esto, este es el cambio. Y es como, sí, sí, es como esa sensibilidad de pronto que hemos Pero perdido ve, para reconocer. exacto. O sea, estás tocando un punto súper importante. Y es que hace rato mencionabas, ¿no? El hecho de que cuando somos niños, yo en algún momento que fui Miss, no sé, celebras que el niño leyó el cuento sin trabarse, que pronunció la palabra adecuadamente, que cantó honores a la bandera perfecto. O sea, son pequeños logros que a lo mejor tú como adulto dirías, ay, son una bobería, ¿no? Pero son realmente un reto de acuerdo al desarrollo. Entonces también, conforme vas creciendo, creo que se nos quita eso porque es como de, ay, ¿cómo me voy a festejar que, no sé, que hoy corrí 1 kilómetro y no me cansé y no se me salió el pulmón mientras lo tosía? O que hoy cargué 5 kilos más en el gimnasio. O que hoy pude ir no sé, al súper y no me llevé el carro, fui caminando. O sea, son pequeños, grandes
situaciones que nos enfrentamos que es como de, ay, pero es que es lo que te toca, es lo que tenías que hacer, no seas flojo. Ay, no manches, fulanito hace lo mismo, 7 veces mejor y tú cómo te vas a premiar porque cargaste 5 kilos. Entonces creo que hoy tenemos este punto de comparación muy, como muy encriptado en nuestra cabeza, no sé si sea la palabra correcta, pero tenemos como ese chip Enquistado. muy metido ¿cómo voy a festejar alguna bobería si no me lo he ganado? O en el trabajo, ¿no? Que a lo mejor, em, yo me acuerdo que cuando entré a trabajar a donde nos conocimos, bueno, no donde nos conocimos, pero un poco donde nos conocimos más a fondo, todo era como o sea, el objetivo grande, pero había pequeños hitos. Y cuando se cumplían esos pequeños hitos, pues era algo importante porque pues habías logrado seguir el paso en el que estabas, ¿no? Y en algunos otros trabajos es como de, no, dude, o sea, no has llegado a tu objetivo, me vale. O sea, síguele porque ese es tu trabajo. Pero a fin de cuentas, en la vida también tenemos estos grandecitos, ¿no? Ya sea que te estás preparando para un maratón, te estás preparando para lo que sea, pero tienes pequeños avances que sí creo que deberíamos de festejar. Y que pasamos muy a la ligera, como bien dices, o sea, como enfocados en, es que tengo que llegar a este objetivo grande y entonces no miro, no valoro el paso que di sin considerar que no estaba ahí. O sea, que cuando Ujú, yo arranqué, ya tuve que hacer un esfuerzo, recorrer un camino para llegar ahí. Muy como enfocado en que cuando festejamos, solo festejamos el logro, el haber alcanzado la meta, no lo disfrutamos tanto y seguimos, o sea, pero no estamos festejando también ese proceso, como decías, esos pequeños pasos, el haber conseguido esos hitos, el saber que, creo que incluso algo que tú mencionabas en, en, en lo que contabas es, no celebramos el poder sostener un ritmo, por ejemplo, porque es como normal. Para todos decimos, no, sí, es súper normal que, pues, no sé, en mi caso, es súper normal que entrenemos todos los días. Súper normal hasta que te fracturas. Y entonces ya no puedes seguir y es ahí como cuando dices, espérate, o ya no puedo. Pero justo es sí como ese, hacía algo extraño. sí, o sea, ahí ante un quiebre o ante ese tipo de situaciones que no nos permiten continuar en ese ritmo que íbamos, es cuando nos damos cuenta de, pero y nunca lo valoramos o no le dimos la importancia o lo Su celebramos. lugar. O, el, como el decir, está bien llegar al objetivo, pero también es como valorar todo ese camino recorrido, cada uno de esos lugares en donde esos detallitos em, que nos La muestran esa clásica frase, perspectiva ¿no? De cotidiana. disfruta el proceso. Nos cuesta mucho. Caminar más, o sea, disfrutar y celebrar el proceso, o sea, celebrar que estás haciendo un proceso, celebrar que eres capaz de cada día insistir en ese proceso, porque es como, claro, en lo que leíamos decían, bueno, esta vez estás como muy enfocado en tengo que viajar, no sé, me propuse que voy a bajar 10 kilos, me subo a la balanza y ya bajé 5, en vez de decir, Me bien, falta. ya van 5, hemos recorrido una buena parte del camino, nuestro pensamiento inmediato siguiente es, me faltan 5. Sí, todavía me faltan 5 kilos. Sí, sí es cierto. Pero en todo, o sea, si estás ahorrando dinero, si siempre tenemos como no tenemos llenadera, diría mi mamá. Pero no te inventes, o sea, si te pones a pensar cuánta gente no está enfrentando una depresión, está aprendiendo algo nuevo, está pasando por una crisis, que también tuvimos un episodio sobre las crisis, y realmente el celebrar que hoy te pudiste parar, que hoy pudiste comer. Y creo que no solamente es celebrar, ¿no? Sino también ser ser agradecidos, no sé si sea como ser agradecidos o ser conscientes de que también lo hemos platicado, o sea, el estar presente está muy difícil, es algo súper importante. Si yo no estoy presente, pues nunca me voy a celebrar que a pesar de que estoy pasando por una depresión, hoy me paré y me hice de comer o me bañé. Creo que ahí justamente conectaban esos dos, o sea, la celebración con el agradecimiento, con el valorar, con el estar presente, porque el tema para muchos puede ser ¿y qué tanto agradezco yo lo que hoy tengo? Porque también estás hablando de celebrar el haberme levantado de la cama.
el haberme bañado, el haber tenido el ánimo para bañarme, incluso si estoy en un día en una época en donde hasta eso me cuesta, el haber tenido o sea, ese pequeño pasito y el haber hecho esto, el qué tal que yo tengo una enfermedad, digamos, o sea, qué tal que yo tuviera una enfermedad. Y también tiene que ver con eso, el que yo no haga cosas y entonces valorar los días que sí lo puedo hacer, valorar los días que tuve la energía para hacerlo, valorar el momento, valorarme, celebrarme el que lo haya hecho, porque también es reconocer en el lado en donde sí hago las cosas, en el lado en donde sí consigo las cosas, el agradecer por haberlo hecho, el agradecerme por haberlo hecho. Ay, yo creo que todos hemos visto el meme de Snoop Dogg cuando se agradece primero a él por todo el esfuerzo y que parece chiste, pero es cierto. O sea, el valor que tiene eso. O sea, es un reconocimiento y deberíamos hacer ese reconocimiento real acerca, hacia las cosas que sí ven, que sí hemos hecho, hacia las cosas que desarrollamos, hacia las cosas que logramos a estar vivos, a levantarnos, a haber logrado un día el no sé, si estamos haciendo de pronto un nuevo régimen alimenticio, el habernos apegado al régimen, si estamos siguiendo un tratamiento médico, pues el haber seguido ese tratamiento médico en ese día, o incluso a veces, no sé, es tan simple como de pronto estábamos enfermos, no habíamos ido al médico, pero de pronto vamos al médico y ya nos dieron la receta, pero no empezamos el tratamiento y es como, pero espera, espera, Pero ya si eres fuiste. alguien a quien te cuesta ir al médico, ya fuiste. Entonces, Sí. No, y quizás suene a plática motivacional, ¿no? De eso, lo estás logrando, pero creo que sí cambia mucho cuando haces un agradecimiento a ti y quizá no nada más a ti, a lo mejor cuando te das cuenta de que fuera de ti también están pasando cosas, pero si vemos un día, o sea, justo ahorita lo mencionabas, a lo mejor estoy bien, tengo todo en mi vida es perfecto y estoy perfecto. Pero, o sea, lo estoy pasando, no inventes, tengo una semana súper atareada y ha sido una semana súper complicada. Ay, porque no inventes mi trabajo y es que mi jefe, y es que he salido súper tarde del trabajo y está horrible y el tráfico y la lluvia. Ajá, pero en tu casa llegas y tienes techo, tienes comida, tienes las cuentas pagadas, si tienes familia, tu familia está sana. ¿Y cuántas veces hemos agradecido por eso, no? O sea, simplemente nos damos cuenta de lo malo, de es que llovió, es que hice 3 horas del trabajo, es que, y hasta que te enfermas es cuando, claro, me enfermé porque todo en la vida está mal. hay estudios sobre esto en donde en aquello en lo que ponemos nuestra atención, pues es aquello que más vemos, como tú Ujú, bien decías, pues si solamente estamos viendo lo negativo, vamos a seguir viendo lo negativo. Y eso es como el ejercicio que todos hacemos, o sea, todos nos sale muy fácil criticar y cuando empezamos a criticar algo le vamos a encontrar todo lo malo que existe. Sin embargo, si le damos la vuelta y empezamos a buscar esas cosas que o bien queremos celebrar o bien queremos agradecer, nos vamos a empezar a dar cuenta de lo que decías. Hay mucho por qué agradecer. Todos tenemos algo que agradecer. Incluso yo creo que aquellos que lo están pasando muy difícil encuentran cosas por agradecer. Y algo que a mí hace muchos años y siempre me llamó la atención, cuando íbamos a comunidades que necesitaban mucho, o sea, económicamente hablando, que tenían muy poco, económicamente hablando, pues eran las personas más agradecidas, más generosas, eran los que estaban contentos, los que te recibían bien, te los que dan a no se manos llenas. fijaban, sí, dan a manos llenas, no estaban viendo qué les faltaba, sino a ellos, ay, es que no sé, o sea, seguramente tú necesitas esto más que yo y te lo daban y es como, pero tú no tienes que comer y me lo estás dando. Sí, Y claro, te invito a comer, ¿no? Y tú así claro, de, "¿Pero qué vamos a comer si apenas tienen ustedes?" entonces es en hacia dónde yo estoy mirando. O sea, también este ejercicio de celebrar las cosas es invitarnos a mirar las cosas positivas que están sucediendo, las cosas que estamos logrando, las posibilidades que tenemos al final, o sea, aquello que sí puedo hacer, el, lo que voy logrando con las cosas que todos los días tengo, o sea, el celebrar que quienes tengan o tengamos como familia, celebrar que tenemos familia, celebrar que tenemos amigos. Y ahí viene como otro punto importante, o sea, porque está bien celebrar las cosas yo, pero también es bueno poder celebrar.
en compartirlo con comunidad. otras Ujú. personas, o celebrar lo que otras personas hacen, saber que es importante para esas personas algo que están persiguiendo, algo que están buscando. Y a veces el celebrar creo yo que sí puede ser como el hecho físico. No sé, yo he conocido gente que es muy detallista en términos de saber que tú estás atravesando un momento, no sé, estás buscando trabajo y saben lo importante que es para ti ese trabajo y cuando lo consigues te hacen llegar un detallito. Y es una cosa simple, así, qué sé yo, un mensajito, una galleta, un dulce, Un algo, chocolate, sí, para no que lo tiene que celebres. ser Claro, costoso. pero es ese detalle de celebrarlo y estar para la otra persona y festejarle a la otra persona, ese salir de mi mundo y también es ser sensible a lo que es importante para los otros y celebrarlo, darles ese detallito que recuerde que es algo que han conseguido, que es algo en lo cual han trabajado y que vale la pena darle ese espacio positivo para reconocerlo y agradecerlo. Pero, ¿y entonces crees que? O sea, siento que es como una cadenita. Primero necesitamos ser presentes e identificar lo que tenemos para decir, ah, sí es cierto. Ah, mira, puedo celebrar y agradecer por tal cosa. Y a la vez vas como estando presente, o sea, porque te empiezas a dar cuenta de lo bueno, por así decirlo, que pasa en tu vida sin estar solamente enfocado en lo malo. Es como, no sé si en algún momento viste un programa de Alfonso Herrera que era como de cosas que hacían el cerebro y hace una prueba, que si tú vas manejando y solamente vas concentrado en los carros, no ves las motos y Ujú. entonces puedes tener un accidente. Creo que es lo mismo, exactamente lo mismo, que yo estoy tan concentrada en las cosas malas. Es como cuando dices, ya, pinche día, ya nada más lo único que me falta es que me caiga un perro o que me caiga un pájaro. Y te siguen pasando cosas. Entonces, es como de, pues ya, o sea, ya te pasó algo malo, ya, cool, agradece que te pasó algo malo y no sé, a lo mejor te vas a encontrar dinero o Que ahí yo creo que juegan 2 cosas, o sea, uno es, de nuevo, ¿en qué estás poniendo la atención? Te lo decías. O sea, estoy poniendo la atención en que me están pasando cosas malas y entonces sigo viendo todo lo malo, o cambio la atención a decir, a ver, momento, pues sí, pasa algo malo, pero también hay cosas por las cuales agradecer, a veces claro. incluso, pues, agradecer porque el día se acabó, Ujú. porque ya no hay más de este día que estuvo mal y seguir. Sin embargo, no sé, personalmente, en situaciones complejas, a mí sí me ha servido mucho mirar eso que hay por agradecer. Por ejemplo, ante el fallecimiento de un ser querido, pensar en qué puedo agradecer yo de la vida de esa persona. ¿Qué puedo agradecer sobre el momento en el que viví de pronto? Porque hubo personas que se manifestaron, que estuvieron cerca, que me hicieron sentir que no estaba solo en lo que estaba atravesando, por todo lo que me enseñó la persona que ya no está. O sea, y me ha servido mucho, lo digo en términos de sentir como un alivio, de sentir como un cierto confort ante esa situación en un momento de despedida, versus, por ejemplo, ponerme a pensar en, uy, no, es que pues ya no lo voy a volver a ver, Es que ¿por qué me dejó? es que porque me dejó, es que ahora, pues claro, yo me quedo con los problemas porque pues ya ella no está o él no está. O sea, como ese lado en donde podemos pensar en todas las cosas que en vez de celebrar podríamos Sí, hacer lo contrario. Y se puede, y seguro que vamos a encontrar muchas cosas más por las cuales eso puede ser una tragedia peor, o sea, en cuestión de vivirlo. Entonces, creo que es muy poderoso este espíritu de celebrar, el espíritu de reconocer, el espíritu de buscar estas cosas pequeñas que nos van pasando todos los días o grandes que nos van pasando, porque hay cosas que se construyen con base en muchas de esas pequeñas. O sea, no sé, por ejemplo, el, una relación que de pronto no nace en el momento en el cual conocemos a la persona que nos gusta y de pronto le mandamos un mensajito o conectamos de alguna manera, sino que nació en ese momento en el cual decidimos cortar con una relación que no nos estaba haciendo bien, en el momento en el cual decidimos empezar a trabajar sobre nosotros mismos para ser mejores y empezar a celebrar cada uno de esos espacios y nutrirse, reconocerse de eso, o celebrar de pronto el círculo de amigos, que a través de ese círculo de amigos
amigos el día de mañana te llevan a un nuevo trabajo, o sea, todo este tipo de cosas que vamos haciendo y que nosotros vamos construyendo y que nos permiten mirar eso positivo que nos sucede alrededor. Y esto no quiere decir que tenemos que ser hiperpositivos y que todo es positivo, pero creo que nos falta ese celebrar, o sea, por lo menos ese espacio, ese momentito en donde, no sé, destapen un agua mineral como yo y celebren porque el día fue bueno, o porque podemos, o como hoy, celebrar porque estamos grabando episodio. ¿Valdría la pena salirnos un poquito de estar como tan ensimismados y a lo mejor montarnos en un dron imaginario y ver un poquito como el scope desde más lejos de, no inventes, ahorita que mencionabas lo de las relaciones, ¿no? Eh, a mí en algún momento me pasó, tuve una relación medio un poco complicada, tú ya sabrás cuál, pero, o sea, yo me pude haber clavado en el, "Ay, es que no, es que por él me hice de una manera, es que me arruinó la vida y no sé qué", pero ya después, cuando salí del tormento, me di cuenta que justamente gracias a que estuve inmiscuida en esta relación, pude conocer a otras personas, me di cuenta de lo que yo era capaz en términos de trabajo y de términos de muchas cosas, y me abrió la puerta a encontrar trabajos más grandes que a la vez me fueron dando como más conexiones con gente y me fui moviendo y fui aprendiendo muchísimo de mí. Entonces, justo lo que comentabas, ¿no? O sea, si yo me quedo viendo como caballo de carrera, pues a lo mejor no va a pasar que las cosas se muevan, pero si me hago tantito para atrás y digo, ah, mira, a lo mejor me chocaron, pero gracias a que me chocaron cambié la defensa que llevaba 10 años cayéndose de mi carro y me la pagó un güey que me chocó. O sea, entonces podemos ver cosas buenas de las cosas malas que también suceden. Y el celebrar no es lo que mencionabas, no es que, ay, es que voy a gastar dinero porque tengo que celebrar que pasé una buena semana. No, o sea, justamente puede ser celebrar que, no sé, que te vas de hike, que vas a ver una película o que te vas a quedar acostado en tu sillón media hora más porque eso es lo que te gusta, viendo la lluvia, viendo las estrellas, millones de cosas, o sea, no tienes que invertir y hacer una fiesta de 7 millones de pesos para celebrar algo. Creo que ese es un gran punto. O sea, el hecho de que celebrar no es una cuestión que cuesta demasiado en Sí, términos de sí, dinero. O sea, de pronto a veces pues, tenemos ese chip también, o sea, como que hacer una celebración es algo que cuesta mucho. muy caro. Ajá. Y los ejemplos que ponías, porque a mí me llevaron, por ejemplo, no sé, alguna vez que hicimos un hike y subimos una montaña, y alguien cuando llegamos arriba, o sea, ya sacó un chocolatito y como lo Mm, compartimos y todo, decía, "Ah, o sea, claro, pero hay personas, porque yo reconozco que no es que sea de los que más celebra. Esto es nuevo en mi vida, en términos de que yo no sea de los que más celebro, de los que esté buscando celebrar. A mí es algo que en los últimos tiempos me ha venido cuestionando y que me ha venido apareciendo, porque legalmente yo era de los otros. Yo no celebraba, no hay para qué celebrar. quizá por eso tuvo que llegar tu hijo. Sí, y yo creo que hasta un poco antes de, o sea, era algo que venía, porque por ejemplo, en ese caso donde hubo ese hike, yo no fui el que llevó el chocolate. O sea, yo no estaba pensando en voy a celebrar que llegué a la cima. No, naranjas. Pero recordar esos momentos es como pensar, existen estas personas que sí tienen esa previsión, ese detalle de decir, cuando lleguemos aquí, pues voy a sacar ese chocolatito y lo vamos a partir. Y otra cosa que me surgía mientras que tú comentabas era algo. Hubo un evento que a mí me enseñó mucho en la vida con una persona con la que yo trabajaba, que después de que hicimos mucho trabajo de preparación de un evento que teníamos en uno de mis primeros trabajos, antes de esto era un evento que duraba como una semana, pues antes de arrancar, o sea, el evento arrancaba, qué sé yo, el sábado, pues el viernes nos llamó a su oficina, el director de esta organización. Y de pronto, no sabíamos para qué íbamos. Simplemente nos dijo: "Vengan a mi oficina a las 12 tal, no sé qué, okey". Cuando entramos, dijo: "No, a ver, siéntense aquí". Nos fueron pasando unas copas de champán, yo no entendía qué estaba pasando. De pronto entra él y dice: "Pues vamos a brindar por el éxito de esto que vamos a hacer". Y es como: "¿Por el O éxito?". sea, Sí, antes. antes, sí.
porque hemos trabajado mucho y era como estamos celebrando que hemos trabajado mucho, que hemos hecho muy bien las cosas, que tenemos, bueno, o sea, muy buena disposición y que puede ser que hay cosas que van a salir mal en el camino, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para que esto sea un éxito, entonces vamos a brindar por el éxito de esto y era como, wow, o sea, fue Qué boom, bonito. Y hoy tenemos en cabeza el, no, no, no hay que no hay que celebrar antes de que pasen las cosas porque se va. ajá, Pero a fin de pues cuentas el trabajo ya estaba hecho. claro. Exactamente, tal cual, una celebración contraintuitiva, porque sí, a veces decimos: "No, podemos celebrar, festejar antes, porque es que", y no sé, y pensaba, o sea, como en otro ejemplo de las cosas que han sucedido últimamente, en últimamente que soy adepto al fútbol, antes no lo era, pero, pues, el equipo que llega a la final, y que, pues, es la final, no quiere decir que vas a ser campeón. Sí, no. Y entonces, y hablábamos de con alguien alguna vez, y dice: "Pero, ¿en qué momento ese equipo, o sea, preparó las camisetas para celebrar que eran campeones? ¿Y qué pasó con los otros que seguro también prepararon las camisetas para celebrar que eran campeones y no lo fueron?". Y entonces, es también como Lloramos. que a veces, aparte de llorar, pero estar preparado para celebrar y estar dispuesto a celebrar el proceso si no consigues el resultado. Porque el resultado en esos casos a veces tiene un poco hasta de suerte, ¿sí? Entonces, em, y no y como la perspectiva sobre esto es la importancia de celebrar el proceso, la importancia de celebrar ese trabajo, la importancia de sí, resultado. Sin embargo, incluso en hace unos días lo hablaba con alguien que conoce mucho sobre los deportistas olímpicos. Y claro, cuando un deportista olímpico, pues, va a competir, pues, todos esperan que salga con la medalla de oro. Pero yo creo que pocos pensamos en todo lo que tuvo que hacer La ese deportista, preparación. toda la preparación, todo ese proceso para llegar a estar ahí. Que la medalla sí, es por la que se van a acordar. Ojalá y nos acordáramos de todos los que lograron estar en un proceso olímpico y competir en eso, porque no es una cosa sencilla. Y así, o sea, como que encontramos ejemplos para reconocer, para celebrar, para aprender a celebrar más las cosas Y que agradecer. y agradecer. Agradecer la vida, celebrar los amigos, celebrar las buenas conversaciones también, celebrar que alguien, no sé, se haga presente, nos recuerde. Yo agradezco mucho cuando alguien me escribe que yo no esperaba y algo que, por ejemplo, hablando de seres queridos que fallecen, alguien que cuando falleció mi mamá, yo lo que agradecía era que la gente se haga presente. No importaba si no habían estado, no importaba si, o sea, si no habían estado en el último Que hace tiempo, me mucho refiero. que no los... Ajá. Ajá, pero el hecho de alguna manera hacerse presente para mí era algo que celebraba y valoraba mucho. Entonces, ¿por qué vamos a celebrar hoy? Además de haber tenido esta conversación. Que, a ver si nos dejan en los comentarios, darse cuenta hace un año. O sea, voltense a ver hace un año dónde estaban en general en toda su situación familiar, del trabajo, de lo que sea. Y pregúntense si vale la pena celebrar o agradecer algo de lo que han tenido o ha cambiado o han salido de alguna crisis o... Pues muchas gracias por escucharnos y invítennos a su celebración. Nos vemos en el siguiente episodio.